Creo que la mejor forma de combatir la inorganicidad o el contenido generado por bots es a través de la sociedad y los ciudadanos organizados. Buenos días, bienvenidos a la nueva edición de Forum 2000 Online Chat, que es una serie de entrevistas donde discutimos sobre los actuales desafíos a la libertad y democracia en todo el mundo. Hoy hablamos con María Virginia Marín. María es la directora ejecutiva de Provox, que es un observatorio del entorno digital y las tendencias de Twitter que pretende combatir la desinformación digital. Hola María, bienvenida. Hola Martina, muchas gracias. La mayoría de los medios en Venezuela está controlada por el régimen de Nicolás Maduro y los medios digitales sobre Twitter se han convertido en una fuente muy importante de información para los ciudadanos en Venezuela. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco cuál es esta situación con los medios en Venezuela y dónde pueden los venezolanos conseguir una información confiable sobre lo que está pasando en su país? Seguro, Martina. Explicar el caso venezolano de desinformación y de censura incluye varios elementos. Por ejemplo, te voy a comenzar diciendo uno muy importante que se refiere a la cantidad de medios de comunicación tradicionales, digitales, etcétera, que han sido cerrados. Según el Colegio Nacional de Periodistas, desde 1999, con la llegada de Chávez al poder, se han cerrado más de 600 medios de comunicación en Venezuela. Y al menos unos 70 de ellos han sido durante el gobierno de Nicolás Maduro. Adicional a esto, se suman elementos de persecución a los periodistas, de persecución también y criminalización de la protesta. Todos estos elementos incluyen un montón de factores que hacen que los venezolanos hayan migrado de medios tradicionales como fuente principal de información a los medios digitales. Adicionalmente, existe desde el 2004 una ley que ha sido reformada durante varios periodos que se llama la Ley Resorte o Ley Mordaza. Es una ley que regula todo el contenido con la excusa de que no haya contenido inapropiado hacia los niños y adolescentes, pero esta ley ha permitido entonces que también se ejecuten bloqueos selectivos a medios de comunicación digitales o también a redes sociales en momentos de conflictividad social que limitan mucho la fuente de información principal actualmente de los venezolanos. Adicionalmente a esto, se suma la escasez de papel, por lo cual los medios impresos tradicionales no pueden tener la misma expansión o el mismo alcance que tenían antes. Sí, y bueno, ustedes en Provox publicaron varios informes sobre el abuso de Twitter, sobre todo por parte del gobierno, y bueno, el abuso con el fin de difundir la desinformación y bueno, cambiar la opinión pública en Venezuela. Y encontraron que una gran cantidad de tweets de carácter político fue generada por bots, por las cuentas automatizadas. Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre esto y sobre los varios métodos que utiliza el gobierno para manipular la opinión pública? Sí, claro. Desde el Ministerio de Comunicación e Información, que es el ministerio del régimen de Maduro, se generan tendencias en Twitter en Venezuela, que es una de las principales fuentes además de información por todo el contenido político que existe en la red. Entonces, desde esta cuenta, que es una cuenta oficial de un ministerio, se generan tendencias diarias que alcanzan aproximadamente 12 horas de duración como tendencia, pero además, en promedio, producen 4 millones de tweets mensuales. Eso es aproximadamente el 80 u 85% de los tweets en su totalidad que se generan en las tendencias en Venezuela están producidas por esta maquinaria digital. Cuando hablamos de inorganicidad, es el contenido que precisamente mencionabas, producido por bots. Es casi imposible generar esa cantidad de tweets de una forma orgánica. 4 millones de tweets mensuales es muchísimo y esto hace que sea mucho más difícil comprender la realidad venezolana porque todas estas tendencias siempre intentan contrastar la realidad del pueblo venezolano con una realidad ficticia basada en la narrativa oficialista de
control sobre, por ejemplo, la pandemia, cosa que no ha sido real, o de generar una percepción de normalidad en el país que tampoco existe ante la crisis. Sí. Y bueno, esta desinformación que se difunde por parte del gobierno es diseñada solamente para manipular la población venezolana o pretende manipular también la opinión de la comunidad internacional. Sí, en un principio el modelo, digamos que ideal para esta política de desinformación a través del Estado se ejecuta en Venezuela, porque no solo tienes la falta o la carencia de los medios tradicionales que han sido censurados, perseguidos, etcétera, tienes las dificultades adicionales de conexión por el servicio prestado de Internet. Además, tienes las faltas de conexión por falta de electricidad, lo que hace mucho más difícil que las personas busquen o accedan efectivamente a la información. Adicional a esto, se le suma tendencias, hemos visto tendencias, por ejemplo, promovidas desde el gobierno cubano, que se hacen, o etiquetas promovidas desde el gobierno cubano, que se hacen tendencia a Venezuela. Entonces, generan varias cosas. Uno, en un primer sentido, intentan alterar las tendencias generadas desde el oficialismo, la percepción sobre hechos reales del continente o del mundo, cómo son entendidos en Venezuela. Pero además de esto, tienes un problema que migra hacia la región, porque este es un modelo de censura y de autoritarismo que se puede ejecutar perfectamente en Venezuela por todo el sistema que tienes alrededor. Pero además esto termina influyendo en otros sentidos, porque en la región se genera también la idea de que quizás Maduro tiene más apoyo de lo que efectivamente tiene, porque si tú constantemente ves tendencias a favor de Maduro, como persona que no es venezolano o que no entiende todo el contexto, puedes asumir que esa falsa ilusión de apoyo es real y que quizás Venezuela no está en el nivel de crisis que efectivamente está y que Maduro tiene el apoyo que no tiene hoy en día. ¿Y cómo la gente puede distinguir entre la desinformación en las redes sociales y la información confiable? ¿O existe alguna manera para distinguir? Sí, bueno, eso ha sido bastante complicado. La verdad es que Twitter tiene políticas muy claras respecto a el contenido bots y a las violaciones de sus normas. Constantemente están eliminando cuentas, bloqueando cuentas, informando al respecto, pero la inteligencia artificial avanza muy rápido. Estas cuentas cada vez tienen más carácter o conductas humanas, lo que hace más difícil percibirlas como robots o como cuentas automatizadas. Sin embargo, hay varias características que para el usuario de Twitter o de redes sociales en general, el ciudadano, hacen mucho más fácil saber qué tipo de información es real y qué no. Por ejemplo, si viene desde cuentas que son usuarios anónimos, sin imagen, sin nombre, esa es una característica. Además de esto, estas cuentas utilizan usualmente RTs principalmente, retweets o hashtags, pero sus tweets no tienen contenido así, no te aportan información relevante. Y además de esto, usualmente son cuentas creadas nuevas. ¿Qué es lo que es recomendable principalmente hacer? Informarse a través de fuentes oficiales, cuentas verificadas, periodistas o voceros certificados. Además, si podemos recurrir a una búsqueda adicional de Google que nos facilite ver que existen las noticias y certificar doblemente, por así decirlo, que la noticia es real, pues entonces esto es un método efectivo para no ser víctimas de la desinformación. Y en el largo plazo, ¿cómo crees que se puede combatir este problema? En el largo plazo yo creo que primero hay que empezar por educar. Creo que es muy difícil combatir un problema el que no entendemos. Hoy en Venezuela, como tú sabrás, los problemas son muy variados y muy amplios. Sin embargo, esto no deja de ser negativo y de tener una influencia negativa en las personas. Entonces, lo primero sería educar, que la gente, que las personas, los ciudadanos tomen conciencia de que esto es un problema, cómo les afecta particularmente a ellos y cómo nos afecta a todos. Posteriormente también creo que organizaciones, investigadores, periodistas, etcétera,
tenemos que tomar un rol de brindar herramientas que le permitan a las personas identificar si pueden estar siendo víctimas de manipulación o de noticias falsas. Y además creo que hay que potenciar mucho que la gente real utilice la red. Creo que la mejor forma de combatir la inorganicidad o el contenido generado por bots es a través de la sociedad y los ciudadanos organizados. Bueno, y los ciudadanos en Venezuela utilizan mucho las redes sociales, creo, ¿verdad? Y también las redes son utilizadas para protestar en contra del régimen. A veces podemos hablar de, creo que en sus informes lo llaman como protestas sociales digitales, que las vemos siempre más. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco la evolución de estas protestas en las redes sociales y, por ejemplo, cuando las comparas con las protestas en las calles, cuál es su impacto? Por supuesto. Por ejemplo, te voy a dar un dato importantísimo. Nosotros desde Provox, la principal plataforma desde la cual hacemos nuestros análisis es Twitter. De enero a junio de 2020 hemos registrado al menos 190 tendencias de protesta social que acumulan aproximadamente 968.414 tweets. Esto quiere decir que la gente o las personas al estar en sus hogares se ha hecho mucho más evidente la crisis y la necesidad de servicios básicos hoy en Venezuela. Con la llegada del COVID a mediados de marzo se ha incrementado mucho, ha sido bastante constante, pero las tendencias no solo han sido de protesta social por necesidad de transparencia respecto a las cifras de COVID, que ha sido una gran problemática durante este contexto, pero además por la ausencia de servicios básicos que permitan a las personas no solo mantenerse en la cuarentena, sino también acceder a los servicios básicos para protegerse ante el COVID. Hemos visto tendencias de ciudadanos en los estados fronterizos exigiendo por falta de electricidad, de luz, de gasolina. También hemos visto protestas por derechos humanos, por persecución a periodistas, acceso precisamente a Internet. Ha ido creciendo la protesta social porque ha generado también un ambiente de que todos estamos un poco conectados en algún sentido y hoy la única forma básicamente de protestar sin exponerse demasiado al autoritarismo que puede implicar el régimen es a través de redes sociales. Si bien el anonimato genera en algún sentido consecuencias negativas como este tema de los bots y todas estas redes que existen para desinformar, también el anonimato en regímenes cerrados y autoritarios como Venezuela te permiten una plataforma para protestar de forma segura y en algún sentido también anónima. Bueno, muchas gracias, María. Ha sido muy interesante. Gracias por la entrevista. Gracias a ti. Si hay algún detalle, me comentas. La verdad es que no suelo hacer demasiadas entrevistas y estaba un poco nerviosa, pero si sientes que hay que hacer algo de nuevo, lo hacemos. No, perfecto. Gracias.